Buenos días, bienvenidos a todos. Nuestro desafío, ya nos ha adelantado algo Fernando, dentro del paraguas del tema de este ciclo que estamos llevando adelante hoy, de cómo construir futuro hacia una nueva normalidad. Nuestro panel se va a tratar específicamente de justicia, transparencia y república, y cómo el desafío de la optimización de la calidad institucional en nuestro país adquiere mayor relevancia en el contexto actual de la excepcionalidad. Este es el tema marco sobre el que vamos a hablar. Tenemos a grandes expositores, ya los ha presentado Fernando y son bien conocidos por todos. Y la idea va a ser ir tocando diferentes aspectos de este paraguas de asuntos sobre los que nos vamos a referir. En relación con este tema vamos a hablar sobre los peligros de la concentración de poder que implica un estado de emergencia como el que estamos viviendo. Nos van a contar también una visión internacional. Es muy interesante la mirada de Delia Ferreira Rubio en este sentido, sobre las instituciones y la transparencia, lo que estamos viendo en medio de esta pandemia en todo el mundo y qué se espera a futuro. Juan Carlos Casañe nos va a hablar además de los límites del Estado en una situación de emergencia, qué principios deben ser mantenidos siempre. Interesante tema con un gran especialista. Y después, por último, vamos a escuchar a Alejandro Carrió, que nos va a hablar de por qué nos cuesta tanto tener un sistema realmente republicano. Vamos a empezar por Delia Ferreira Rubio. Delia, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos desde Berlín. Es un gusto participar en este encuentro de diálogos otra vez con el Colegio de Abogados y después de haber escuchado intervenciones muy interesantes desde la mañana. Mi planteo va a ser un planteo general de cómo Argentina está vis a vis lo que estamos viendo en el mundo en materia de instituciones, transparencia y anticorrupción durante esta pandemia y qué vemos como desafíos en el futuro. Y hay que decir que Argentina no es la excepción y muchas de las tendencias globales que ya veníamos observando en ejercicios de escenarios que teníamos realizados, esas tendencias globales se han acelerado con la pandemia y con el COVID en muchísimos países del mundo y en Argentina en particular hay algunas que son muy marcadas. Empezaría por señalar algo muy claro que es la concentración de poder. Puede ser, y ya lo veremos luego, que en toda emergencia hay una concentración de poder en el Ejecutivo, pero la tendencia hacia la concentración del poder, el modelo autoritario de ejercicio del poder, la discrecionalidad y la ausencia de efectividad en los controles y restricciones ha sido una tendencia que veníamos observando y se ha acelerado en esta situación global de la pandemia. Y no solo en países marcadamente autoritarios o que ya tenían una dosis de autoritarismo conocida, sino aún en países democráticos que han visto, cuyos gobiernos han visto en la emergencia dos cosas. Primero, una excusa para avanzar más allá de los límites del Estado de Derecho y de la legalidad, una excusa para avanzar en la vigilancia de los ciudadanos y la restricción de sus derechos civiles, y no me refiero solo a la libertad de movimiento, que por supuesto en la mayoría de los países ha tenido una duración más corta que la que está teniendo en Argentina, sino en general a los derechos ciudadanos, particularmente aquellos que se refieren a la libertad de expresión y de opinión. Y la otra función en la que hemos visto la emergencia como una herramienta de gobiernos que quieren concentrar poder es utilizar la emergencia como cobertura. Dado que las personas están preocupadas y aún la dirigencia está ocupada con la emergencia, se utiliza la situación para tomar medidas que normalmente no se tomarían o tomarlas de manera apresurada porque la gente está distraída en otra cosa. La sociedad ha concentrado su atención en el tema de la emergencia sanitaria, pero esta no es solo una emergencia sanitaria, es una emergencia que tiene muchas facetas y el miedo, por un lado, que genera la situación de pandemia y la concentración de la atención en ese tema hace que
se genere un campo que muchos gobiernos han aprovechado para avanzar más allá de lo debido. Segundo tema que hemos visto claramente es que la información ha sido una de las víctimas del COVID-19. Me refiero no solo a el derecho de acceso a la información pública, el formal, el de las peticiones, que ha sido desconocido en muchísimos países del mundo, al igual que algunos organismos de control, las oficinas de acceso a la información pública pusieron un cartelito que decía en cuarentena y entonces no respondían a los pedidos, con algunos casos muy llamativos, como el caso de España, donde algunas de las respuestas han sido increíbles pasada la pandemia. Lo que hemos visto también en materia de información son ataques a la libertad de prensa clarísimamente, especialmente al periodismo de investigación, con quienes nosotros en Transparencia Internacional trabajamos en los consorcios globales de periodistas de investigación y tenemos sinnúmeros casos de ataques a los periodistas de investigación que trabajaban en temas de la pandemia. Otro factor que tiene que ver con la información y tiene que ver con los canales de acceso a esa información es el problema de los ataques a Internet. Hay países que directamente en algunas situaciones de la pandemia descolgaron el Internet, apagaron el Internet, prohibiendo de esa manera la utilización de las redes sociales. Ha habido muchos casos de vigilancia por parte del Estado, de una especie de inteligencia sobre lo que los ciudadanos escribían en las redes sociales, con represalias a algunos ciudadanos que expresaban críticas. Alguno de los panelistas anteriores hablaba de la polarización y eso se ha visto claramente en el discurso de algunas autoridades que marcan la diferencia en los que están sosteniendo las medidas del gobierno son personas buenas y ocupadas en la salud de la gente, y los que osan hacer una crítica a algunas medidas que se toman son personas que buscan la muerte de muchas otras personas. El discurso de la narrativa polarizante también se ha visto claramente. Y además de la intervención o la vigilancia sobre las redes sociales, que claramente afecta el derecho de opinión y de expresión, hemos visto la intrusión en la vida privada de los ciudadanos. El caso de las apps de contacto para el seguimiento del COVID fue un caso muy discutido en todo el mundo y en Argentina también con nuestra app Cuidar. Y lo que ese caso particularmente en Europa demostró es que por primera vez fueron las tecnológicas, las empresas tecnológicas, Apple y Google, las que defendieron la privacidad de las personas llamativamente, poniéndole límites a los estados, haciendo que solo pudieran cargar sus aplicaciones en esta base conjunta que habían elaborado Apple y Google, aquellos países que aceptaran que la información no iba a estar centralizada en una base del Estado, que iba a permanecer en el teléfono de cada una de las personas, que no se iba a poder circular si no había consentimiento expreso de la persona. Todas esas medidas eran las condiciones para que los estados pudieran utilizar gratuitamente la API, que técnicamente es el nombre que recibe, para colgar sus apps. La mayoría de los países europeos se sumaron a ese movimiento, no así Francia, por ejemplo, que quiere y sigue queriendo usar su propia app para tener los datos de toda la ciudadanía que exceden los síntomas del COVID y hacen a la salud personal, a la ubicación geográfica de la persona, a los contactos, etcétera, etcétera. Eso ha sido una de las cosas claras. Y estas medidas lo que han marcado es la aceleración de la restricción o reducción del espacio de la sociedad civil, del espacio cívico en las ciudades, en los países. Esto ha sido sumamente complicado. Otra cosa que vimos aparecer es la delegación informal de la decisión política en comités de supuestos expertos. En muchos países se utilizó el derecho de acceso a la información para preguntar quiénes eran esos expertos, qué hacían, cómo habían llegado a esos comités, cómo deliberaban, sobre la base de qué. El caso más llamativo de falta de información fue el de España, donde después de
2 meses en que los ministros decían estamos haciendo esto porque el comité nos dice que hagamos esto, se negaron a dar la información, primero diciendo que querían defender la intimidad de las personas que formaban parte del comité, y la semana pasada el ministro de Salud, que usó el comité como excusa durante todo el tiempo, dijo que nunca había existido el comité. Las denuncias de corrupción han aparecido simultáneamente a la crisis, y esto ha sido llamativo en comparación con otras crisis humanitarias donde recién pasado un año de superada la crisis alguien se ocupaba de la corrupción. La preocupación por la corrupción ha sido simultánea, concomitante con la crisis, y hay denuncias en todos los países del mundo. ¿Qué vemos en esa materia? Hemos visto menos transparencia, menos controles. La AGN, por ejemplo, en nuestro país ha dicho que el plan nacional de trabajo de la AGN no se puede cambiar aunque estemos en emergencia. Todos los ciudadanos argentinos hemos visto cambiados nuestros derechos y las reglas con las que operamos, pero parece que el plan de la AGN es sagrado y no se puede cambiar frente a un pedido de investiguen los casos de las contrataciones del COVID, que había sido analizado por Poder Ciudadano, detectando una serie de irregularidades, que son las mismas que han pasado en todas partes del mundo. Sobreprecios, compra de productos innecesarios, compra de productos que resultan después falsificados o fallados, conflictos de interés entre los proveedores, intervención en la cadena de proveedores de personas que no han sido chequeadas previamente, con lo cual no cumplen los requisitos y no pueden satisfacer las prestaciones a las que se obligan. El desafío futuro para nosotros es el problema de recoger el barrilete después que se ha liberado esta asunción de facultades, muchas veces que van más allá de lo legal y del Estado de Derecho. La emergencia no es un cheque en blanco y hay que restablecer los controles. Hay que defender la libertad de expresión y de opinión porque los riesgos de la vigilancia están ahí y son graves. Además de los casos o de las áreas conflictivas de las contrataciones públicas, nosotros advertimos algunos sectores nuevos que hay que controlar para evitar corrupción. El manejo de los fondos de ayuda, sobre todo de los multilaterales, pero también de los subsidios que cada país ha creado. Hay trillones de dólares circulando en el mundo. Estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial para que haya accountability, para que haya control sobre esos fondos y lleguen donde tienen que llegar y no terminen en paraísos fiscales y las cuentas de algunas personas. Otro aspecto es el de la infraestructura, porque estamos viendo que los países ya están trabajando para reactivar la economía sobre la base de proyectos de infraestructura grande. Infraestructura es uno de los sectores más propensos a la corrupción, sobre todo en estas emergencias, así que hay que poner atención ahí. El otro aspecto es el de la rezonificación urbana. Probablemente no afecte mucho a Argentina, pero lo estamos viendo con preocupación en ciudades como San Pablo o Londres, donde va a quedar, precisamente porque la digitalización ha concentrado el trabajo por fuera de las oficinas, van a quedar grandes espacios de oficinas que no van a seguir siendo utilizados, y hay una preocupación porque la rezonificación urbana es uno de los aspectos que ha generado más corrupción en el mundo. Y a nivel global, el panorama internacional obviamente cambia no solo porque hay un nuevo reparto de poder y liderazgo, sino porque particularmente el liderazgo de China viene acompañado de lo que nosotros conocemos o hemos identificado como corrupción estratégica, que es el uso de la corrupción por parte de un Estado para ganar dominio sobre otros Estados. El caso de China es clarísimo en África y en muchos países de Latinoamérica también. Lo dejaría ahí para seguir después con alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Delia. Qué interesante esto que comentabas sobre la corrupción estratégica. Ojalá tengamos tiempo para volver sobre este punto. Gracias por conversar con nosotros, además desde Berlín, donde están las oficinas centrales de Transparencia Internacional que vos presidís. La verdad que es un lujo tener tu mirada sobre el sector público, sobre la transparencia, sobre la información, que nos ayuda mucho a comprender y poner en perspectiva, con una mirada argentina, pero con mundo, la situación de nuestro país, ¿no?
Vamos a darle ahora la palabra al doctor Casagne, conocido por todos, un maestro del derecho administrativo y una de las máximas figuras del derecho público argentino y comparado. Doctor Casagne, lo escuchamos. Bien, buenos días. Yo creo que esta pandemia, como acontecimiento extraordinario que está ocurriendo en todo el mundo, en la Argentina nos encuentra dentro de un estado de emergencia ya declarado con otros motivos, pero fundamentalmente económicos, con lo cual, digamos, había una situación jurídica ya establecida. El estado de emergencia no es nuevo en la Argentina, nosotros estamos tan acostumbrados a ello que diría que hemos vivido en los últimos años más tiempo con estado de emergencia que sin estado de emergencia. Se inaugura aquí más o menos con la ley 23.696 de la época del gobierno de Menem, y después se sigue decretando permanentemente la emergencia en todos lados. ¿Para qué se hace eso de la emergencia? Se hace para que el Estado no cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir. Pues la emergencia implica siempre una situación de peligro, digamos, de la sociedad, y eso permite comprimir los derechos y establecer restricciones, ¿no? La persona que habló antes que yo, la doctora Ferreira Rubio, ha dicho dos metáforas muy, muy interesantes. La primera es que la emergencia no es un cheque en blanco. De eso me voy a referir un poco ahora pronto a los límites de la emergencia. Y la segunda es que el problema más serio que vamos a tener en la Argentina va a ser cómo recoger el barrilete, dijo ella. Son dos metáforas espléndidas que yo creo que las voy a seguir utilizando el día de mañana para explicar esto que nos está pasando. ¿Qué entendemos por emergencia? Que ese es otro punto también importante. Entendemos por emergencia varias cosas. Primero, la situación de hecho, ¿no es cierto? Una situación de peligro que se presenta generalmente externa al Estado. En segundo lugar, vamos a entender también las medidas de emergencia concretas que se dictan. Siempre se está diciendo que se dictó una medida de emergencia, que se aguanta. Y la otra, que es la situación más peligrosa para los estados, es el llamado estado de emergencia, que es un conjunto, una serie de leyes, de principios y de facultades que están en juego y que generan una potenciación de las facultades del Ejecutivo. Y este es el mayor peligro, porque la emergencia, que tiene que ser una situación de excepción transitoria, a raíz de esta pandemia se está convirtiendo en todo el mundo, como bien dijo la doctora Ferreira Rubio, en una situación permanente, ¿no es cierto? Si nosotros hace mucho tiempo que estamos viviendo por esto. Y esto implica ¿qué? Implica la aparición de un nuevo derecho, que le llamamos derecho, o le llaman muchos derechos de excepción. Y también es una situación, digamos, anormal dentro de lo que es la situación, digamos, jurídica del Estado de Derecho en la Argentina. El Estado de Derecho en la Argentina está básicamente conformado por el principio de la forma de gobierno que está en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es representativo, republicano y federal. Republicano, ya sabemos todos un poco que se refiere a que el gobierno es elegido por el pueblo, a diferencia de, digamos, de lo que es una monarquía, aunque ya no hay monarquías casi en la Europa democrática, no hay monarquías que no sean monarquías constitucionales. Pero lo cierto es que ahí el sistema es diferente. Y el sentido que tiene también el federalismo es algo que vamos a tratar de abordar aquí esta mañana, porque es donde yo creo que hay la principal deformación en la estructura política argentina. Hay una situación que me parece a mí que tiene que ser bien distinguida. Es el estado de necesidad y la emergencia, y el estado de emergencia. Son situaciones muy parecidas, porque si ustedes ven las definiciones que hay en todos los diccionarios del mundo, van a encontrar que son situaciones de peligro extremo que llevan a adoptar medidas que normalmente no son
las que jurídicamente corresponden. Pero el estado de necesidad en el derecho público tiene una función muy diferente que la del estado de necesidad en el derecho privado. En el derecho privado se refiere a la exclusión de la responsabilidad. Frente a un estado de necesidad no se responde, se puede inclusive acudir a la legítima defensa, ¿no es cierto? En cambio, en el derecho público, el estado de necesidad se opera en tres direcciones casi, ¿no? La primera se refiere al establecimiento de restricciones a los derechos. Y esta es la más grave de todas, que es la que estamos sufriendo en este momento. La segunda es ya, más que nada, la ampliación de los derechos, porque a raíz de la situación económica que estamos viviendo, el Estado tiene que salir en ayuda, en auxilio de las personas. Esto es nada más que el principio de subsidiariedad, que está vigente en casi todos los países del mundo, en aquellos países del mundo que, digamos, pertenecen a una cultura jurídica democrática y civilizada. Y la tercera es en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Y este es el problema más serio que tenemos aquí en este momento, porque evidentemente la situación de emergencia ha llevado a tomar medidas muy drásticas, muy restrictivas, desde el confinamiento hasta el aislamiento, hasta la prohibición de circulación, todas las medidas que van provocando una suerte de parálisis de las economías. Esa parálisis de las economías, que es el producto, digamos así, de la emergencia, lleva a la necesidad de reconstituir las relaciones jurídicas que están alteradas. Las relaciones jurídicas, yo me refiero a los contratos regidos por el derecho público, porque el derecho privado vaya a saber Dios cómo se van a arreglar, pero los del derecho público no se van a arreglar con los mecanismos tradicionales. Es imposible que el Estado salga a recomponer las ecuaciones de los contratos, por más que la causa inmediata sean las medidas económicas del propio Estado. Aquí va a haber que regir una suerte de principio de solidaridad sobre la base del sacrificio compartido y van a tener que operar los mecanismos de justicia para recomponer esas ecuaciones en beneficio de todos los ciudadanos. No hay ninguna manera, de ninguna forma general de recomponer los contratos que de esta manera. Vamos a ver ahora el tema de los límites de la emergencia. El principal límite es el respeto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho supone varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente supone separación de poderes. Separación de poderes quiere decir que en todas las constituciones del derecho, digamos, de la cultura occidental democrática, las funciones se dividen de acuerdo con su sentido material, ¿no? En ejecutivas, legislativas y judiciales. Y en esto es fundamental mantener el funcionamiento de los parlamentos, que por bien lo dijo la doctora un poco, la tendencia en todo el mundo es a legislar por decreto, porque a veces es necesario, porque estas medidas surgen de una manera imprevista, inmediata, y es necesario, si aumentan los contagios, decretar inmediatamente alguna medida de tipo sanitario. Pero lo cierto es que, digamos, el Estado de Derecho tiene que mantenerse en sus bases fundamentales, sobre todo en los principios de lo que yo llamo el bloque de legitimidad constitucional. En principio, lo más importante es en este bloque la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder que va a controlar al Ejecutivo y allí tienen que operar los grandes principios del derecho público, sobre todo el principio de razonabilidad, que es el principal límite que van a tener los estados, los ejecutivos de turno que legislen, porque los ejecutivos empiezan todos ya a legislar en esta pandemia, a través de lo que se llama el principio de razonabilidad. Es una especie de metaprincipio que no solamente protege la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la igualdad en la selección, la igualdad en la ponderación, la prohibición de arbitrariedad, del exceso de poder, el respeto de los límites establecidos
en el principio de la competencia para que cada órgano o cada sector del poder del Estado no se extralimite ni dicte actos que van muy por encima de las facultades que tiene, que este es otro abuso muy generalizado, y sobre todo el control de proporcionalidad. Es un control moderno, ¿no?, que nos lleva a que los actos que se dicten en este momento tengan que ser adecuados, o sea, el medio tiene que ser idóneo en relación al fin que se persigue. Necesarios, el principio de la necesidad, se tiene que elegir la medida menos restrictiva de los derechos fundamentales y proporcionales en sentido estricto, es decir, que haya un balance entre los costos y los beneficios, las ventajas y las desventajas, ¿no? Estos tres principios, que en general no han sido aplicados en la jurisprudencia argentina, vienen de la jurisprudencia europea. Ahora sí, la Corte Suprema Argentina el año pasado ya dictó una acordada, la acordada 17 del año 19, por el cual recomienda a los tribunales inferiores adoptar estos principios. Me parece que estos principios son la base que va a permitir un poco controlar a los jueces los posibles excesos de los ejecutivos o de los funcionarios de turno que dicten estas medidas de emergencia. O sea, en definitiva, no se puede utilizar la emergencia como un cheque en blanco para permitir el avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas. Este yo diría que es el resumen de este punto. Y dos palabras nomás allá para terminar sobre el tema más serio que tiene la Argentina, que es el tema del federalismo. Porque acá lo que se ha olvidado aquí es la geopolítica. Geopolítica que Alberti ya la tenía muy en cuenta, la geopolítica federal, me refiero. La geopolítica federal que nos ha llevado a un sistema que nadie puede decirnos qué es, si es un sistema unitario o si es un sistema federal. Porque se está hablando mucho del centralismo, es cierto. Hay demasiado centralismo en la Argentina, pero no hay ningún proyecto que trate de superar este centralismo que se ha producido por una migración interna extraordinaria del NOA y del NEA, que son la mayoría de las personas que han venido a vivir al Gran Buenos Aires. Y esto ha generado un desequilibrio extraordinario. Las leyes de coparticipación no han resuelto prácticamente ningún problema, sino que han introducido factores inorgánicos y a veces factores de discrecionalidad, como por ejemplo la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, que se detraen de la masa de recursos que ingresan al presupuesto estatal y que discrecionalmente el Ejecutivo puede asignar a las provincias. Luego está el problema de que todas las leyes tienen, digamos, distintas sustracciones, diría yo, de la coparticipación. Todas las leyes tienen como asignaciones específicas. De manera que no hay ningún orden, el sistema es de lo más inorgánico. Y además en las provincias prevalece un criterio, yo diría, de provincialismo, que es como si fuera un sistema unitario en cada provincia. Se crean vallas, aduanas interiores. Ahora hemos visto que los ciudadanos de Córdoba no pueden llevar su ganado a San Luis. Bueno, todos estos problemas producto de qué? Producto de la falta de conciencia que hay en el funcionamiento del sistema federal. Y la gran injusticia porque no se han animado a establecer una ley de coparticipación que tenga algún sentido de equilibrio en un sistema federal. Yo creo que ese es el problema más serio que hay en la Argentina. Las provincias reciben el dinero de la coparticipación y nadie controla ese gasto, porque las provincias no aplican el poder impositivo. Las provincias no son lo que se llama corresponsales, ¿no? Y sin embargo es el Estado nacional el que tiene que recaudar la mayoría de los impuestos y distribuirlos mal, como los está haciendo hasta ahora. Bueno, con esto yo quería simplemente esbozar algunos de los problemas que veo. Hay ahora en este momento un proyecto muy interesante para desarrollar la cuenca del Bermejo, que hace como 50 años se está hablando de esto, que permitiría regar allí una extensión de tierra muy, muy grande, hacer una especie de Mendoza y de Río Negro, y una inversión más o menos de casi 4.000 millones de dólares,
se habló lo que había en Infobae, salió la noticia, pero apareció enseguida gente del ambientalismo diciendo que eso va a privar de vida al yaguareté, que necesita 40.000 hectáreas para sobrevivir allí en esos montes, y que por eso hay que oponerse decisivamente al desarrollo argentino. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro y muy interesante. Ojalá tengamos tiempo para volver sobre alguno de estos ejes que ha tocado. Vamos a hablar ahora con Alejandro Carrió. Alejandro Carrió es un referente absoluto en materia de derecho penal y constitucional en nuestro país. Además de sus múltiples títulos, publicaciones y cátedras, ejerce la profesión en los pasillos de los tribunales, lo que le da una mirada siempre muy actual sobre la problemática de la justicia en nuestro país. Alejandro, muchas gracias. Te escuchamos. Gracias, Paz, y bueno, empezar agradeciéndole al Colegio de Abogados de la Ciudad por esta gentil invitación y por esta posibilidad de compartir con ustedes temas de tanta actualidad y tanta trascendencia para nuestro país. A ver, porque tiene alguna conexión con lo que quiero hablar dentro de un ratito, quería empezar contándoles una anécdota personal. Allá por fines de los años 80, yo recibo una vez un llamado telefónico acá en el estudio de una persona que quería verme el día siguiente y se identificó exclusivamente como un senador de la Nación, que me quería consultar algo. Cuando llega el día siguiente me explica que la razón de la consulta era que este senador había sido citado a prestar declaración indagatoria por un juez que tenía que ver con una sociedad familiar que él integraba. A ver, si yo les tuviera que describir el estado anímico de esta persona, les diría algo así como esto. El hombre no estaba preocupado por su situación procesal, que creo que ni siquiera se molestó demasiado en explicármela. Tampoco les diría que estaba angustiado por tener que ir ahí frente a un juez de la Nación a dar explicaciones de sus actos, mucho menos estaba avergonzado. El hombre estaba furioso. Y la razón de que estaba furioso era básicamente esta. Él decía, mire, yo soy un senador. Si hay un juicio político a un juez, yo soy quien tiene que decidir, en mi calidad de senador, si este hombre debe seguir siendo el juez o no. O sea, yo soy un juez de jueces. ¿Qué tiene que hacer un juez llamándome a mí a prestar declaración? Ese era el argumento. Yo me acuerdo en ese momento pensar que si gente como Hamilton o Madison, de los autores del Federalista, hubieran escuchado este diálogo y alguien les hubiera explicado que en realidad se desarrollaba en un país con un régimen constitucional inspirado en la Constitución de los Estados Unidos, esa gente hubiera dicho, pero no entendieron nada de lo que quisimos significar en ese documento que es la Constitución americana, que en buena parte adoptamos. Y déjenme explicarles en estos minutos qué es lo que me parece que sucedió. Por lo pronto, cuando adoptamos ciertas cláusulas constitucionales, yo tengo la convicción de que no era que estábamos incorporando al papel valores en los que realmente ya creíamos. Me parece que fue una especie de ilusión en el sentido de pensar de que si volcábamos en los textos de la Constitución ciertos derechos, esa jerarquía constitucional iba a ayudar a que los incorporáramos. Fíjense lo que pasa, que pasaba con este senador y lo que pasa, por ejemplo, con el artículo 16 de la Constitución, que nos habla de que no hay aquí fueros personales, somos todos iguales ante la ley, admisibles en los cargos sin otra condición que la idoneidad y todo eso. En realidad, esa no era una norma en la que nadie creía, porque la Argentina venía muy, pero muy dominada por una vieja cultura de fueros. Ustedes saben que los fueros empezaron a desarrollar en España en el siglo VIII, cuando estaba bajo dominación visigótica, y en ese momento se ocurrió una invasión musulmana que duró bastantes años, tardaron en irse. Y desde la corona española empezaron a tratar de organizar una especie de resistencia, porque la invasión era distinta en distintas áreas. Lo que la corona quiso en ese momento, la corona española, fue otorgarle a ciertas categorías de personas fueros especiales para que pudieran el día de mañana sentirse más protegidos, en el sentido de que solo serían juzgados por sus pares. Instituciones tales como los militares, los nobles, la misma Iglesia Católica recibieron fueros personales en ese momento. Luego de ello, si ustedes recuerdan, el primer cuerpo orgánico que de alguna manera instituyó un régimen jurídico en España fue el fuero juzgo, allá por el año 694. Allí, en ese fuero juzgo, ya se consideraban categorías de personas, categorías de imputados y categorías de víctimas, según el estatus al que pertenecieran, y ellas iban a recibir un juzgamiento especial.
Estos fueros pasaron luego al ordenamiento de las 7 partidas y tuvieron tremenda influencia en nuestro derecho patrio, pero durante muchísimo tiempo. Les doy algunos ejemplos. Se acordarán cuando fue el juicio a las juntas militares. En realidad, la Cámara Federal recién adquirió jurisdicción para juzgar a las juntas, luego de los consejos de guerra hubieran dicho que no iban a intervenir. Y eso que se trataba no de delitos esencialmente militares, como puede ser la insubordinación o el faltar al servicio militar, sino verdaderos homicidios en contra de civiles. Hay otros casos, por ejemplo, en el año 1943 se dictó un fuero policial, por ejemplo, para que la policía también tuviera su propio cuerpo de personas que los iban a juzgar en casos de incorrecciones. También recordarán los edictos policiales que recién se abandonaron hace muy poco con la sanción de un código contravencional. Era la misma policía la que determinaba ciertas infracciones como mendicidad, vagancia, etc. Eran unas normas de una vaguedad absoluta, estaba penado el tocar pitos y señales. Y la policía no solamente era la autora de los edictos, sino que era la que los juzgaba. Y los juzgaba en una instancia en donde eran el organismo que había creado los edictos, era quien juzgaba los edictos, quien imponía la pena, y esa pena era de cumplimiento con un recurso que tenía efecto devolutivo y había que interponerlo dentro de las 48 horas, o sea que la mayoría de la gente se quedaba sin apelar. Los sindicatos también han tenido, respecto del tratamiento de nuestra legislación, un tratamiento especial, sobre todo en el manejo de las obras sociales. Vale decir, ustedes vean cómo un principio como el de la igualdad ante la ley tardó inmensamente, por muchas razones históricas, en hacerse carne en nuestro país. Hay otras razones también, tienen que ver con cómo se trasladó acá a nuestros suelos el feudalismo como régimen jurídico. Ustedes saben que el feudalismo era una manera de controlar ciertas poblaciones, otorgándole a los señores feudales grandes extensiones de tierra. El feudalismo como régimen político se desarrolló de manera bastante distinta en lo que terminó siendo España y sus colonias, de como fue, por ejemplo, en los países sajones del norte de Europa, porque allí tuvieron la precaución de no otorgar grandes extensiones de tierra a los señores feudales, de maneras de no convertirlos en lo que en definitiva podían ser una fuente de autoritarismo o de gran concentración de poder. En nuestro caso, el feudalismo se trasladó a estas tierras de una manera tal de otorgarle a estos señores feudales gran fuerza y gran posibilidad de tener mucho control. Fíjense lo que ha sido la historia argentina en materia de caudillismo. Hay muchas provincias que son dominadas incluso hasta tiempos muy recientes por verdaderos señores feudales. Son personas a las cuales decirles que ellos son iguales ante la ley es un concepto que realmente no les entra. Piensen lo que ha sido históricamente provincias como Catamarca, bajo los Sadi, o Santiago del Estero, los Juárez. Hay casos de nepotismo, hay otras provincias donde el poder se pasa entre hermanos, otros que se pasan de padres a hijos. Piensen en La Rioja, piensen en Santa Cruz y demás. O sea, la concepción que nos viene de España con este tema de los fueros inicialmente y con cómo se desarrolló el feudalismo con estas grandes extensiones de tierra y de poder, ha hecho que en nuestro país se haga muy difícil tomarnos en serio principios de esos que están en la Constitución, pero muchísima gente no siente que los obligan. Para muchísimas personas decirles que ellos son iguales ante la ley les produce una sensación de por lo menos incomodidad. Juan Carlos Casaña hablaba de republicanismo y hablaba de un concepto muy importante que es la división de poderes. Ahora, tengo para mí que esa división de poderes tuvo en la Europa continental versus la Europa sajona un desarrollo distinto. Para los países de tradición anglosajona, la división de poderes tiene mucho más que ver con cómo los poderes se controlan unos a otros. Cómo tiene que ver con este sistema de frenos y contrapesos una idea de que ningún poder debe pasarle por arriba a los demás. Los países de Europa continental, y especialmente España, y de allí pasó a nosotros, creo que tuvo un desarrollo mucho más pensado en división de funciones que en división de poderes. De manera tal de que cada poder fuera autónomo y no fuera como controlado o
objeto de recelo respecto de los demás poderes. Las funciones de cada poder son propias y no deben ser alteradas por los demás. Fíjense en este sistema en el cual justamente la división de poderes, enfatizándose los controles entre sí, tiene en aquellos países que tienden a evitar la concentración de autoridad, tal es el caso de los países sajones, como tienen algunas herramientas, como son, por ejemplo, en nuestro caso, el control difuso de constitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que esperar a que un caso llegue a la Corte Suprema para que sea la Corte la que analice la validez de los actos de los demás poderes. Es muy importante, por ejemplo, que los jueces de primera instancia, a través de este control difuso de la constitucionalidad, puedan ponerles límites a los otros poderes a tiempo. Porque si vamos a esperar a que los casos lleguen a la Corte Suprema para que alguien le pueda decir al Poder Ejecutivo o al Congreso que sus actos son contrarios a la Constitución, muchas veces ese control constitucional llegaría muy tarde. Nuestros gobernantes no creen que un juez está realmente en condiciones de ponerle límites a su poder. Primero, por mecanismos tales como el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se encargan de que esos jueces les falte realmente la independencia necesaria. Pero además no se concibe en esta estructura que tiende, por lo menos teóricamente, a evitar la concentración de autoridad, que un juez de primera instancia le pueda decir al Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer. Fíjense lo que pasó hace poco con un decreto de necesidad de urgencia que tenía que ver con la expropiación de una empresa privada y un juez de un concurso que salió a decir que le parecía que esa manera de legislar era contraria a la Constitución. La reacción de nuestro presidente fue decirle: ¿cómo puede un juez concursal de resistencia venir a decirme lo que yo tengo que hacer porque yo soy el titular del Poder Ejecutivo? Eso es no entender nada. Por otro lado, fíjense lo que pasó hace poco cuando la vicepresidenta de la Nación consideró que podía hacer una consulta para ver si se podía actuar en el Senado a través de sesiones virtuales. Ella no consideró que tenía que ir a un juez de primera instancia, daba la sensación de que un juzgado era poco. O sea, fue directamente a la Corte Suprema, con la idea de que para analizar la validez de un acto del Senado hay que ir a un par. O sea, no podemos ir a un juez de primera instancia. Hay muchos mecanismos en los países republicanos en serio que tratan de disminuir el control o el abuso de autoridad. Fíjense esta institución que tenemos en la Constitución y en la que jamás observamos, que es el juicio por jurados. El juicio por jurados es otro mecanismo de gran fuerza para distribuir la autoridad, para evitar que la autoridad esté concentrada en pocas manos. Con lo cual voy a concluir diciendo esto. No estoy muy seguro de que no entendamos el diseño constitucional. Lo que me parece es que no nos gusta. Me parece que aquellos que son elegidos para cargos importantes y empiezan a detentar poder, un republicanismo que tienda a dispersar la autoridad básicamente les molesta. Y bueno, con esto concluyo estas palabras iniciales. Muchísimas gracias, Alejandro. Quería volver un minuto, y ahora vamos a empezar con una instancia de algunas preguntas que puedan servirnos como disparador del diálogo con nuestros expositores. Y quería volver un minuto sobre algo que planteaba Delia Ferreira Rubio. Delia, ¿cuán posible es evitar que mermen los controles sobre la administración en cuarentena, en esta situación de emergencia? ¿Cómo funcionan hoy los controles en otros países ante la concentración de poder que, como vos nos decías, se ha expandido mucho más allá de países autoritarios, ¿no? ¿Cómo funciona en otros países esto en tiempos de COVID? Mira, hay países donde los organismos de control han colgado el cartelito de no funciona porque estamos en cuarentena con el argumento de los empleados no pueden venir a la oficina. Eso ha sucedido en algunos países, pero en los países... ¿Es literal lo que nos estás contando? No, el cartelito no lo han puesto porque como los ciudadanos tampoco van a la puerta del organismo, entonces no hace falta el cartelito, pero esa es la realidad. Estamos en cuarentena, hemos cerrado el Congreso, hemos paralizado los organismos de control, con el argumento de que todo hay que resolverlo rápido. Entonces, rápido significa para algunos, y coincido con el doctor Carrió, llevarse por delante el diseño institucional, y eso no es así. Las emergencias, como bien señalaba el doctor Casaña,
tienen estándares internacionales que están en los tratados de defensa de los derechos humanos, tienen estándares que están recogidos en la Constitución. No es un viva la pepa, volviendo al derecho español histórico que mencionaba tan interesante el doctor Carrió. No es haga cualquier cosa, hay cosas que tiene que hacer rápido y bien. Y los organismos de control están para evitar que se cometan abusos. Entonces, en algunos países no están funcionando bien, en los países serios están funcionando y desde el primer minuto de la emergencia. A mí me ha tocado vivir la emergencia porque quedé varada aquí en Alemania, en un país donde todos los organismos de control estuvieron funcionando, aún los que podrían parecer menos esenciales, como el defensor de la privacidad de las personas y el protector de los datos personales, y estaban funcionando y estaban poniendo límites y estaban, ni qué decir la justicia, que estaba funcionando activamente. Entonces, hay países donde han funcionado y otros donde están paralizados. Yo creo que la Argentina no ha funcionado bien. ¿Cómo juega el tema de la velocidad, no? Porque el argumento muchas veces, incluso en las contrataciones que hemos visto en el contexto de la pandemia, es una urgencia, se requiere una velocidad que no permite seguir los trámites ordinarios con todos los controles que eso importa. Bueno, yo creo que eso es un argumento que a propósito muchos gobiernos, el nuestro incluido a lo largo de la historia, no ha resuelto adecuadamente. Y no me voy a referir a Europa. En Perú, el control del organismo que sería el equivalente a nuestra Auditoría General de la Nación es concomitante y están controlando, no con el argumento de, yo tengo un plan que se hizo a mediados del año anterior y ahora hay una crisis global, entonces todo se debe ajustar a la crisis global, menos el plan de la Auditoría General de la Nación. Eso es una barbaridad. Y otro, el doctor Carrió mencionaba a Hamilton y diría no entendimos nada. Yo creo que en nuestra actualidad argentina hay muchos que no han entendido nada y que si Kelsen volviera a la vida y viera que en nuestro país, en muchas provincias, el protocolo está por encima de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, de las leyes orgánicas municipales, realmente se volvería a morir. Y eso es lo que estamos viendo y nadie pone coto efectivo. Entonces, nosotros tenemos muchos problemas que también han sucedido en otras partes del mundo, pero tenemos algunos que realmente no hemos querido solucionar. No es que no entendemos, no hemos querido solucionar como sociedad. Y eso plantea también a futuro, y con eso estamos hablando en Europa con muchos organismos, que aquellos países que no tengan previstas las regulaciones para los casos de emergencia deberían empezar a prever un régimen que, aún respetando la urgencia y la necesidad de respuestas rápidas, respetara los controles y los estándares que mencionaba el doctor Casañez sin tener que ir a la justicia, sino que estuviera regulado adecuadamente en cuanto a la priorización de las medidas que se van a tomar, en cuanto a los controles concomitantes, en cómo enfrentar este tipo de emergencias. Doctor Casañe, usted hablaba de, las medidas que toma el Estado en relación con los particulares en este contexto. ¿Cómo le parece que debería ser un sistema más justo para responsabilizar al Estado sobre las medidas que dicte en relación con los particulares? Bueno, ese es el gran tema. Es un poco lo que va a pasar cuando decía la doctora Ferreira Rubio, cuando tengamos que recoger el barrilete, ¿no? En responsabilidad del Estado yo diría que hay dos situaciones muy distintas. Una es la responsabilidad del Estado por la actividad ilegítima. Allí no va a haber que cambiar nada cuando haya un acto ilícito, como dicen los civilistas. Nosotros preferimos decir ilegítimo, porque no solamente se violan las leyes, sino también los principios generales del derecho. En esos casos la responsabilidad del Estado tiene que funcionar y es plena y es total. El problema se plantea en el caso de las medidas lícitas o legítimas, o que la justicia las considere así, ¿no? Ese es otro problema. En ese caso, en la Argentina, no en España, que es un desorden muy grande el que hay allí, pero en Argentina se ha seguido un poco el sistema francés y hemos tomado desde hace muchos años el principio del sacrificio especial. Es decir, cuando haya una persona
que sufre en su libertad o en su patrimonio una restricción muy superior a la que sufren los demás, y se viola el principio de igualdad ante las cargas públicas, el Estado allí responde también por la actividad legítima. Ahora bien, en la Argentina esto ha funcionado muy mal, porque en general siempre se ha tratado de decir que en estos casos no hay posibilidad de que el juez analice las razones de oportunidad o de urgencia y conveniente, porque se ha desfigurado la doctrina misma de la Corte Suprema que adoptó en el caso de Inchauspe. En el caso de Inchauspe, la Corte dijo que si bien no podía sustituir el criterio de legalidad del Congreso, por ejemplo, en materia de oportunidad o conveniencia, sí podía analizar la razonabilidad de las medidas, que fue lo que hizo con el caso de la famosa Junta de Carnes. Todos los casos posteriores, en realidad, tergiversaron ese principio y rechazaron el control de la discrecionalidad, rechazaron el control de oportunidad sobre la base de una frase así que repetían como loros en todas las sentencias. De manera que ahí es donde está el problema más serio que va a suceder, la responsabilidad por la actividad legítima, que no veo que en la Argentina tenga un anclaje adecuado, ¿no? Muchas gracias. El doctor Carrió nos contaba desde la mirada de los otros poderes esto de la reticencia a someterse a los canales ordinarios del Poder Judicial. Pero, ¿cómo entienden ustedes que está parada hoy? ¿Cómo ven que está parada hoy la justicia? ¿Cómo está en relación con esa capacidad de controlar? ¿La tiene hoy la justicia argentina? ¿Tiene la fuerza para eso? ¿Cómo lo evalúan? A ver, si puedo empezar yo. Les diría que si hay un organismo que merece ser examinado con lupa en la Argentina es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, en mi opinión, jamás cumplió con su misión de ser un organismo técnico, básicamente conformado por jueces y especialistas que interviniera en las dos tareas más importantes que hay, que es la de selección de jueces y eventualmente la de juzgarlos y removerlos si no cumplen con las leyes y la Constitución. Fue un organismo que hoy en día está dominado porque hay una mayoría de ellos de integrantes de los sectores políticos y tiene una forma de actuar que no le garantiza a los jueces la independencia que necesitan. Hay demasiada tendencia a pensar cuánto puede afectar la acción de un juez en los representantes políticos en el Consejo de la Magistratura. Lo hemos visto en muchísimos ejemplos relativamente recientes. O sea, los jueces, muchos de ellos están más preocupados por ver cuál va a ser la reacción en la clase política de sus fallos que la justicia del caso. Pero tampoco es que los estamos dotando de herramientas serias para que puedan resolver con absoluta independencia. Yo tengo una gran preocupación por cómo hacemos muy poco en la Argentina para garantizarles a los jueces que van a poder actuar con absoluta tranquilidad. En este punto, también es cierto que la Constitución le da una serie de garantías que todos conocemos bien a los jueces para poder obrar con independencia. ¿No hay también una responsabilidad de los propios jueces de animarse a enfrentar a los poderes que sean? A ver, preferiría que hable alguno de mis colegas antes de seguir hablando yo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Acá hacen falta dos cosas, ¿vale? No, nadie puede pedir que ningún ciudadano sea un kamikaze y que se transforme en un héroe. Eso hoy por hoy es difícil de pedirle a todos, pero en materia de control del poder excesivo, en materia de defender los derechos fundamentales, hace falta que la gente se anime a hablar, aún corriendo riesgos. Y en nuestro país no es de los más complicados para hablar. Mi institución tiene capítulos en 112 países del mundo. Se imaginan que hablar contra el gobierno en Venezuela es todavía más arriesgado.
dictar un fallo contra Maduro es todavía más arriesgado y no es de los peores del mundo. Pero hace falta que cada uno cumpla su misión. Y si no se cree capaz de cumplir la misión o cree que las restricciones son demasiadas y los riesgos son muchos, pues tiene que dejar el lugar porque no es esa su función. O sea, que hay responsabilidades que tienen que ver con el diseño institucional, hay responsabilidades que tienen que ver con la política metiéndose y tratando de manipular a la justicia en Argentina. Y también hay una responsabilidad de los jueces que muchas veces son el Poder Judicial, precisamente el órgano más sensible a cualquier cambio político, aún anticipando los cambios políticos, y lo hemos visto reiteradamente en Argentina. Doctor Casagne, ¿quería decir algo? No, yo quería decir que es una pena que no se consolide la independencia del Poder Judicial, cuando Argentina, siguiendo el pensamiento de Alberdi, diseñó un sistema mucho más avanzado que el norteamericano, porque tomó el artículo de la independencia del Poder Judicial de una manera muy fuerte, porque basándose en la Constitución de Cádiz, en el artículo 243 de la Constitución de Cádiz, en la Argentina se prohíbe al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, ¿no? Arrogarse el conocimiento de causas pendientes y restablecer las fenecidas. O sea, el juez en la Argentina, es un poco lo que decía el doctor Carrió, en los papeles, en la Constitución, tiene plenos poderes para poder actuar con independencia, mucho más que en el sistema norteamericano. Fíjese que en el sistema norteamericano hay agencias que cumplen funciones jurisdiccionales y muchos de esos estatutos de las agencias impiden que se apelen las decisiones tomadas por los organismos administrativos. Imagínense si eso lo trasladamos a la Argentina. Sería un desastre. Gracias a Dios tenemos el sistema que Alberdi diseñó, que es el sistema judicialista puro, que tiene también España en este momento, y eso me parece que de alguna manera nos ha permitido mejorar un poco la situación, pero todavía no tenemos conciencia de lo que vale para las instituciones la independencia del Poder Judicial. Es fundamental eso. Comentaba Delia recién esta multiplicidad de problemas, ¿no? Y es algo que también comentaba Alejandro, vinculado con el diseño de las instituciones. Hoy en día está en marcha un proyecto de reforma judicial que avanza en el Congreso. ¿Creen ustedes que es oportuno? Algunos incluso han dicho que es ilegítimo el momento, ¿no? Pero ¿creen ustedes que esta es una oportunidad, que es el momento para discutir estos diseños institucionales? A ver, si puedo empezar con un enfáticamente no. De ninguna manera yo discutiría una reforma judicial en la mitad de las urgencias y las penurias económicas que tiene nuestro país, con congresos que no están sesionando de la manera más clara y que habilita a los senadores y a los diputados a expresarse con tranquilidad. Se están creando de la nada un montón de cargos que no se entiende para qué, sobre todo en un momento en que se supone que tendemos a un principio donde va a ser un sistema acusatorio. Tendríamos que estar pensando en capacitar a fiscales y no están nombrando jueces por todos lados, simplemente porque da la sensación de que como la justicia que vino funcionando últimamente no nos gusta, entonces es una cuestión exclusivamente de cambiar nombres o agregar más nombres para los que hoy están, queden como diluidos en el montón. Más jueces designados a las apuradas en este momento sin repensar el país, para mí es un enorme error. Coincido con eso. No es el momento, no es la oportunidad y no es la forma, porque una reforma en serio de la justicia, después de lo que acabamos de comentar, que se viene discutiendo en Argentina durante años, una reforma seria no se puede hacer sin el consenso de los actores relevantes en el país. Y acá eso ha brillado por su ausencia. Sí, yo estoy también de acuerdo con ese criterio. Me parece que es inoportuna y que se requiere el consenso de la gran mayoría de las fuerzas políticas para llevarla a cabo. No puede ser producto de una sola fuerza política, una reforma profunda de la justicia. No sé si esta es tan profunda o no,
pero en algunos aspectos me parece que sí. Creo que esto necesita el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y además, una de las cosas más graves que hemos visto es como de entre gallos y medias noches apareció el intento, al menos un intento, creo que fallido por el momento, de utilizar la reforma para colar otros temas como el control, una vez más en la línea de lo que veníamos diciendo, el control de la prensa libre y la libertad de expresión, que es un tema central para el futuro y para recoger este barrilete, porque en Argentina la vigilancia sobre las redes sociales, la vigilancia sobre lo que dicen los periodistas, sobre las investigaciones, sobre la expresión en general y sobre los nuevos canales, y Sergio hablaba en el panel anterior de la digitalización. Bueno, la digitalización es Internet, es redes sociales, no es solo la empresa poniendo robótica. Y cuando los estados pretenden dominar la Internet, dominar las redes sociales, están yendo mucho más allá de querer garantizar acceso, están centralizando y controlando, y la verdad es que el camino se ve muy turbio hacia adelante si seguimos por ese camino. Gracias. Hablaba recién, Delia, de esto de la digitalización que comentaban en el panel anterior. En lo que respecta puntualmente a la justicia, se ha visto un avance, venía de muy atrás, ¿no? El Poder Judicial en materia de modernización y digitalización de los expedientes. ¿Creen ustedes que, para ir cerrando con una visión tal vez un poco más optimista, puede sacar algo bueno para los tribunales esto de la pandemia? ¿Puede redundar en algo positivo, en un cambio de prácticas que sea favorecedor y modernizador? A ver si empiezo y así cedo después a mis colegas. En materia de transparencia, que los tribunales hayan digitalizado las causas, que sea más fácil acceder a los escritos de los litigantes, que no haya que estar penando ahí atrás de las fotocopias, eso es una gran cosa. En el Poder Judicial esa digitalización es ya muy avanzada, no tanto en las fiscalías, en el área penal, que es donde yo más me muevo, todavía hay mucho atraso en materia de digitalización de escritos y resoluciones. Y también el hecho de que sea más difícil visitar jueces, también eso puede ser una cosa sana, en el sentido de que se presten menos la aparición de operadores. Yo hay veces que leo los diarios y me entero por los diarios de que existen resoluciones que se están conversando, les aseguro que no conmigo, que soy el que actúo en la causa, y eso me da un poco de temor, así que no sé, espero que, y esta es más un área por ahí de Delia, pero por ahí podamos obtener un poco más de transparencia a la hora de obtener resoluciones judiciales. Sin duda, coincido, la digitalización es importante. Remarco que hay que trabajar sobre la seguridad de la digitalización. En nuestro sistema, en el Poder Judicial, hubo momentos en que la clave de acceso al sistema judicial era 1, 2, 3, 4. Está todo dicho. Bueno, doctor Casañi, ¿quiere agregar algo más? No, que el riesgo de todo esto es que nuestra infraestructura económica no esté de acuerdo con el avance de las técnicas de la digitalización, porque yo creo que bastaría con un corte generalizado de energía para que se parara toda la justicia, ¿no? Por eso. Entonces me parece que habría que prever alguna, digamos, compatibilización también con el otro sistema, ¿no? Bueno, doctores, les agradezco enormemente, le agradezco también al Colegio de Abogados por habernos dado este espacio, muy interesante, muchas gracias, y ahora los dejamos con el panel siguiente. Gracias, Paz. Chao, Leo. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias.